Hace muchos años ocurrió algo muy extraño en la vida de una familia. Vivían en una casa alejada del bullicio de la ciudad, rodeada por montañas y árboles que parecían murmurar secretos con cada brisa. Junto a ellos vivía un hombre llamado Arturo, quien había sido su vecino y mejor amigo durante más de una década. Arturo no tenía familia propia, pero para la familia Moreno, él era parte de la suya. Solían cenar juntos, compartir risas y, en las noches más frías del invierno, encendían la chimenea para escuchar sus historias sobre tiempos pasados. Todo cambió un día cuando Arturo fue diagnosticado con una enfermedad incurable. En un abrir y cerrar de ojos, la energía y vitalidad que siempre lo habían caracterizado comenzaron a desvanecerse. Lo que más impactó a la familia no fue solo la rapidez con la que su salud empeoró, sino los extraños eventos que comenzaron a suceder desde entonces. Las luces de la casa parpadeaban sin razón aparente, los relojes se detenían a la misma hora cada noche, y una presencia inquietante parecía llenar las habitaciones vacías. Arturo, en sus últimos días, les dijo algo que jamás olvidaron: cuando me vaya, no estaré lejos. Solo que no podré estar, como ahora. Arturo falleció pocas semanas después, dejando un vacío en sus vidas. Pero lo más inquietante vino después. Justo a las 3 de la madrugada, el día siguiente de su muerte, alguien tocó a la puerta de los Moreno. Cuando la abrieron, no había nadie. Solo un frío que parecía venir de otro mundo. La noticia de la muerte de Arturo fue devastadora para toda la familia Moreno, pero para Sofía, la hija mayor, fue especialmente dolorosa. Desde pequeña, Arturo había sido como un segundo padre para ella. Era él quien le enseñaba a pescar en el río cercano, quien le contaba cuentos bajo las estrellas, y quien, en los días más difíciles, siempre sabía cómo hacerla reír. Sofía no solo había perdido a un vecino o a un amigo, había perdido a alguien a quien amaba profundamente. El día del entierro, mientras todos decían sus últimas palabras y dejaban flores sobre la tumba de Arturo, Sofía permaneció en silencio. No podía hablar. Su mente estaba llena de recuerdos, las noches en las que se sentaban junto al fuego, el olor de su pipa de madera, y la promesa que él le había hecho cuando se enteró de su enfermedad. Sofía le había dicho con voz rasposa, los ojos llenos de sabiduría y, algo más, como si supiera de un secreto que ella no podía comprender. No te preocupes por mí, estaré bien. Y cuando me haya ido, seguiré cuidando de ti, lo prometo. Desde esa noche, algo cambió en la casa. Especialmente para Sofía. A menudo, al caer la noche, ella sentía que alguien la observaba desde las sombras de su habitación. A veces, una brisa suave parecía acariciar su mejilla, como si una mano invisible le diera consuelo. Pero lo más extraño de todo comenzó una semana después de la muerte de Arturo. Sofía estaba en su habitación, revisando una caja de fotos viejas, cuando encontró una nota arrugada que nunca había visto antes. La letra era inconfundible, era de Arturo. Estaré contigo, aunque no me veas. No temas lo que está por venir, solo confía en mí. Sofía no podía soportar la ausencia de Arturo. Cada día que pasaba, su vacío crecía, y el dolor en su corazón se volvía insoportable. En silencio, dentro de su habitación, empezaba a hablarle, pidiéndole que regresara, rogando que de alguna manera su promesa se cumpliera. Por favor, Arturo susurraba cada noche, mirando el lugar vacío junto a su ventana donde solía sentarse con él, te necesito. Regresa, no me dejes sola. Al principio, solo lo decía en su mente, como una súplica perdida en el viento. Pero con el tiempo, las palabras comenzaron a salir con más fuerza. A veces, llorando en la oscuridad de su cuarto, Sofía gritaba su nombre. La tristeza se transformó en desesperación. Y fueron tantas las veces que lo llamó, tantas las noches que sus súplicas rompían el silencio de la casa, que algo comenzó a cambiar. Primero, fueron pequeños detalles. Las luces parpadeaban cada vez que mencionaba su nombre. Los espejos de la casa parecían empañarse sin razón aparente, como si una presencia invisible estuviera respirando sobre ellos. Las puertas se cerraban solas, y en el aire flotaba un frío inusual, que se intensificaba cada vez que Sofía pedía que Arturo regresara. Una noche, mientras estaba en su cama, mirando las estrellas por la ventana, sintió que el aire se volvía denso. El murmullo del viento se detuvo y el silencio fue casi opresivo. Entonces, escuchó pasos en el pasillo. Lentamente, el sonido se acercaba a su puerta. Un golpe suave resonó en la madera. Sofía. La voz era baja, susurrante, y aunque no sonaba como la de Arturo, algo en ella le resultó vagamente familiar. Su corazón latía, desbocado. La puerta se abrió lentamente, revelando una sombra oscura en el umbral. El frío invadió la habitación, y Sofía sintió que sus piernas no le respondían. No pudo moverse. La sombra avanzó hacia ella,
y aunque no tenía un rostro visible, Sofía sintió que conocía esa presencia. «Arturo. ¿Eres tú?». La sombra no respondió, pero algo en su silencio le dio la respuesta que tanto había buscado. Sofía se levantó de la cama, caminó hacia la figura, y al extender su mano, un viento helado envolvió su cuerpo. Pero aquella presencia no era Arturo, al menos no como ella lo recordaba. Algo había regresado, algo que había cruzado un umbral más allá de la muerte. Algo que había respondido a sus súplicas desesperadas, pero que no era completamente el hombre que había conocido. Una tarde, cuando Sofía regresaba de hacer las compras en el pueblo, algo llamó su atención al acercarse a la entrada de su casa. Frente a la puerta, acurrucados entre las hojas secas del otoño, había un gato negro y sus 3 pequeñas crías, apenas visibles en el frío de la tarde. Estaban desnutridos, y sus ojos parecían pedir ayuda. Sofía, con el corazón aún dolido por la ausencia de Arturo, sintió una profunda compasión al verlos. «Pobrecitos», murmuró, arrodillándose junto a ellos. Tomó una decisión impulsiva, pero inevitable: los dejaría quedarse ahí, junto a la entrada. Los días eran cada vez más fríos, y ella no soportaba la idea de que esas pequeñas criaturas sufrieran. Rápidamente, corrió a su casa y volvió con un plato de leche tibia y algo de comida que les había sobrado del día anterior. También les puso una cobija vieja que había encontrado en el armario. Cada día, a la misma hora, les dejaba comida y agua. Poco a poco, los gatitos comenzaron a confiar en ella, y el gato adulto, que parecía ser su madre, siempre la miraba con unos ojos profundos y brillantes, como si comprendiera más de lo que aparentaba. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Sofía notara algo extraño. Desde que los gatos llegaron a la casa, los extraños fenómenos parecieron intensificarse. En más de una ocasión, cuando salía a alimentar a los animales, encontraba a la madre gata mirando hacia la ventana del segundo piso de la casa, como si algo en el interior capturara toda su atención. Una noche, mientras preparaba la cena, Sofía escuchó un ruido fuerte en la entrada. Al asomarse, vio a los gatitos acurrucados bajo la cobija, pero el gato adulto estaba de pie, erizado, mirando fijamente hacia la oscuridad del pasillo. Su comportamiento era inusualmente inquieto, y sus ojos brillaban con una intensidad que nunca había visto. Sofía sintió un escalofrío. Cuando apagó las luces para subir a su habitación, el gato la siguió lentamente, pero al llegar al pie de la escalera, se detuvo, mirando hacia arriba con un claro aire de alerta. Esa noche, mientras intentaba dormir, el sonido de suaves pasos resonó de nuevo por la casa, como si algo caminara por el pasillo. Esta vez, los pasos parecían más pesados y prolongados, como si la presencia hubiera tomado forma física. Sofía no estaba sola en esa casa, y el gato lo sabía. Lo más inquietante fue lo que descubrió a la mañana siguiente. Sobre la cobija donde dormían los gatitos, había una huella marcada en el polvo del suelo. Una huella humana. Pero Sofía sabía que nadie había entrado o salido de su casa durante la noche. Después de varios días cuidando a los gatitos, la madre de Sofía le hizo una propuesta: puedes quedarte con el gato, pero deberás encontrarle un hogar a las crías. No podemos tener tantos animales aquí. Sofía, aunque algo reticente al principio, aceptó. Afortunadamente, las crías encontraron rápidamente hogares con amigos y vecinos del pueblo. Mientras tanto, el gato adulto, al que Sofía había decidido llamar Salem, se quedó en la casa. En poco tiempo, Salem se ganó el cariño de todos. Era un gato tranquilo, afectuoso, y parecía tener una inteligencia inusual. Se movía por la casa como si ya conociera cada rincón. Sin embargo, pasados unos días, la familia comenzó a notar que Salem tenía un comportamiento fuera de lo común. Una mañana, Sofía bajó de su habitación y se detuvo en seco en la sala. Allí, junto al sofá, Salem estaba con las patas delanteras metidas en los zapatos de su padre, intentando caminar. Era una escena tan extraña que por un momento Sofía pensó que lo estaba imaginando. El gato se tambaleaba torpemente, pero el detalle más inquietante era la mirada en sus ojos. Parecía concentrado, como si realmente estuviera intentando aprender cómo usarlos. Al notar la presencia de Sofía, Salem soltó los zapatos y corrió hacia el comedor, como si no quisiera ser descubierto. Sofía no mencionó nada a su familia, pensando que tal vez había sido una coincidencia o que el gato simplemente estaba jugando. Pero los extraños comportamientos no se detuvieron ahí. Una tarde, mientras ella hacía sus tareas en la computadora, salió un momento a buscar algo para comer. Al volver, encontró a Salem sentado en su silla, mirando fijamente la pantalla. Pero no solo estaba mirando, sus patas estaban sobre el teclado, como si intentara escribir. Lo más perturbador fue que en la pantalla había una secuencia de letras que, aunque desordenadas, parecían casi formar palabras.
Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero antes de poder acercarse, Salem saltó del escritorio y salió de la habitación con la misma agilidad de siempre. A medida que pasaban los días, estos comportamientos inusuales se hicieron más frecuentes. Salem abría cajones, encendía y apagaba las luces con la pata, y a menudo lo encontraban observando a la familia con una intensidad que no era propia de un gato. No había duda, algo raro sucedió con él. La familia, aunque sorprendida, comenzó a bromear al respecto. Decían que Salem se creía humano. Sin embargo, Sofía no podía quitarse la sensación de que algo mucho más profundo estaba ocurriendo. Una noche, mientras ella intentaba conciliar el sueño, escuchó un ruido suave viniendo del pasillo. Se levantó y fue a investigar. Ahí, parado sobre dos patas frente al espejo del pasillo, estaba Salem. Y lo más extraño era cómo se observaba a sí mismo, con una mirada casi melancólica, como si recordara algo. Sofía tragó saliva, su corazón acelerado. ¿Podría ser posible que este gato fuera más de lo que aparentaba? ¿Podría tener alguna conexión con los extraños eventos que habían ocurrido desde la muerte de Arturo? Con el paso de los días, Sofía empezó a darse cuenta de lo que, en el fondo, había sospechado desde el principio. Salem no era un gato común. Cada vez que lo miraba, sentía una familiaridad inquietante, como si detrás de esos ojos felinos hubiera algo más, algo profundamente humano. Los recuerdos de Arturo comenzaron a invadir su mente, y entonces una idea, tan increíble como aterradora, la golpeó. Podría ser que su deseo de que Arturo regresara se hubiera cumplido. Pero de una manera completamente inesperada. Esa noche, incapaz de dormir, Sofía se sentó en su cama y miró hacia la ventana, donde Salem, en su habitual posición, la observaba con ojos penetrantes. Decidió hacer algo que nunca había intentado antes. «Arturo», susurró, con un nudo en la garganta. «¿Eres tú?» El gato la observó en silencio. Por un momento, todo pareció congelarse en la habitación, el aire se volvió denso, y el ruido del viento fuera de la casa desapareció. Entonces, como si hubiera comprendido lo que ella acababa de decir, Salem dio un paso hacia adelante y, para sorpresa de Sofía, inclinó la cabeza suavemente, como solía hacer Arturo cada vez que la escuchaba hablar sobre sus preocupaciones. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No podía ser una coincidencia. Desde los comportamientos extraños, hasta los pequeños gestos que eran tan característicos de su querido amigo. Arturo había regresado, pero en una forma que jamás habría imaginado. A la mañana siguiente, Sofía decidió hablar con su madre. Sabía que sonaría loco, pero necesitaba compartir lo que sentía. «Mamá, tengo que decirte algo», dijo, sentándose frente a ella en la cocina mientras Salem dormía a sus pies. «No sé cómo explicarlo, pero creo que Arturo está aquí. Con nosotros. En el gato». Su madre la miró, sorprendida al principio, pero luego su expresión se suavizó. «He notado que ese gato no es como otros», Sofía respondió, con la voz baja. «Al principio pensé que solo era mi imaginación, pero hay momentos en los que lo miro y siento que Arturo nos está observando». Ambas se quedaron en silencio por un momento, intentando asimilar lo que esto significaba. Si el alma de Arturo había regresado de alguna manera, ¿qué implicaciones tenía para ellos? ¿Estaba aquí para protegerlos, para cumplir su promesa, o para algo más? Con el tiempo, Sofía y su familia comenzaron a aceptar la idea de que su querido amigo no se había ido del todo. Salem se convirtió en un miembro aún más importante de la familia, y aunque no podían comunicarse con él de la misma manera que antes, había una conexión silenciosa y poderosa que los unía. Sin embargo, Sofía no podía dejar de preguntarse si esto era una bendición o una advertencia. ¿Qué había detrás de esta reencarnación? ¿Había un precio que pagar por haber deseado tan intensamente el regreso de alguien que ya había partido? Una noche, mientras la familia dormía y la casa estaba sumida en el silencio, Sofía se despertó sobresaltada. Frente a su cama, en la oscuridad, estaba Salem, mirándola con esos ojos que parecían contener secretos de otro mundo. Lentamente, el gato se acercó, saltó a su cama, y se acurrucó a su lado, ronroneando suavemente. «No me dejes de nuevo», susurró Sofía, acariciando el suave pelaje del animal. Y aunque Salem no pudo responder con palabras, el calor que emanaba su cuerpo le dio la respuesta que tanto necesitaba. Pero en el fondo, algo inquietante permanecía. Si Arturo había regresado, ¿por cuánto tiempo estaría con ellos? Y, más importante aún, ¿qué había en ese otro lado que lo permitió regresar? Sofía y su hermano menor, Tomás, siempre habían sido muy unidos. Después de la muerte de Arturo, ambos habían sentido su ausencia de manera profunda. Sin embargo, cuando Sofía comenzó a sospechar que Arturo había regresado en la forma de Salem, no sabía cómo contárselo a Tomás.
Temía que no le creyera, pero una tarde, mientras ambos jugaban en el jardín, Tomás hizo una observación que la dejó helada. «Sophie, ¿te has dado cuenta de que Salem nos sigue a todas partes?», preguntó el niño, lanzando una mirada curiosa hacia el gato, que los observaba desde la entrada. «Signo de interrogación abierta. ¿A qué te refieres?», preguntó ella, con cautela. «Es como si siempre supiera dónde estamos». Y Tomás vaciló por un momento, como si no estuviera seguro de si debía seguir hablando. «A veces siento que me está cuidando. Igual que Arturo lo hacía». El corazón de Sofía dio un vuelco. Así que su hermano también lo había notado. Decidió contarle la verdad. Lo llevó a un rincón apartado del jardín, asegurándose de que nadie pudiera escucharlos. «Tomás, tienes que prometerme que no se lo dirás a nadie. Ni a mamá, ni a los demás», comenzó, mirándolo directamente a los ojos. «Creo que Salem no es solo un gato. Creo que es Arturo». De alguna manera, él regresó. Tomás la miró en silencio, asimilando sus palabras. No se rió, ni la llamó loca, como Sofía había temido. En lugar de eso, asintió lentamente. «Yo también lo he pensado. A veces me mira de una manera que me recuerda a él. Como si supiera algo que los demás no. Pero, Sophie, ¿por qué no decírselo a los demás?». Sofía suspiró. Sabía que sería difícil mantener este secreto, pero también sabía que el resto de sus hermanos no entenderían o, peor aún, podrían asustarse. Ya había bastante tensión en la casa con los fenómenos extraños que habían estado ocurriendo desde la muerte de Arturo. «No quiero que se asusten, Tomás. Lo que está pasando es difícil de entender. Mamá tal vez lo sospeche, pero no podemos estar seguros de cómo reaccionarían los demás. Tenemos que protegerlos, ¿de acuerdo?». Tomás, aunque era joven, comprendió la gravedad de la situación y prometió mantener el secreto. A partir de ese momento, los dos hermanos se volvieron aún más cercanos, compartiendo miradas de complicidad cada vez que Salem hacía algo extraño. Lo observaban en silencio, cuando se sentaba en la silla de su padre, mirando por la ventana como si estuviera vigilando algo. Notaban cómo evitaba ciertos rincones de la casa, como si ahí hubiera algo que él, o lo que quedaba de Arturo, temía. Pero, aunque trataban de actuar con normalidad, sabían que no podían mantener el secreto para siempre. Especialmente cuando los eventos inexplicables comenzaron a volverse más intensos. Una noche, mientras todos dormían, Salem se subió a la cama de Tomás y comenzó a maullar de manera desesperada. Los maullidos despertaron a Sofía, quien corrió a ver qué ocurría. Cuando entró en la habitación de su hermano, vio a Salem arañando la puerta del armario, como si tratara de advertirles de algo. «Signo de interrogación abierta. ¿Qué te pasa?», preguntó Tomás, aún medio dormido, pero inquieto. Sofía se acercó al armario y, con el corazón acelerado, lo abrió. Dentro, entre las sombras, encontró algo que la dejó sin aliento, una de las viejas pipas de Arturo, que había desaparecido desde su muerte. Estaba justo en el fondo, como si alguien, o algo, la hubiera colocado ahí recientemente. Sofía y Tomás intercambiaron miradas. Sabían que algo más estaba sucediendo. No solo Arturo había regresado en la forma de Salem, sino que algo más, algo oscuro, podía estar rondando cerca, y esa presencia no era bienvenida. Tomás, siempre curioso, había pasado mucho tiempo observando a Salem. Cada pequeño gesto, cada mirada enigmática del gato lo hacía preguntarse si había más de lo que Sofía le había contado. Después de todo, si Salem realmente era Arturo reencarnado, ¿podría tener habilidades más allá de las comunes? Una tarde, decidió poner a prueba su teoría. Signo de interrogación abierta. ¿Y si Salem puede cumplir deseos?, pensó en voz alta, mientras el gato lo miraba desde el sofá con esos ojos que parecían ver más allá del presente. Decidido, Tomás se acercó lentamente a Salem y, con algo de nerviosismo, le habló como si el gato pudiera entenderlo. «Si realmente eres Arturo, ¿me ayudarías a cumplir un pequeño deseo?». Tomás cerró los ojos con fuerza y deseó algo simple, pero que le importaba mucho, un balón de fútbol nuevo. El suyo estaba tan desgastado que apenas servía para jugar, pero sabía que no había dinero en casa para comprar otro. Después de unos segundos, abrió los ojos. Salem seguía ahí, mirándolo fijamente, sin moverse. «Bueno, supongo que eso no funcionó», murmuró, sintiéndose un poco tonto. Pero, para su sorpresa, al día siguiente, mientras jugaba en el patio, escuchó un sonido en la entrada. Al salir a revisar, encontró un paquete envuelto en papel marrón, y dentro, un balón de fútbol completamente nuevo. Su corazón se aceleró. No podía ser una coincidencia. Miró a Salem, que estaba sentado en la puerta, como si supiera lo que acababa de suceder. Tomás decidió guardar el secreto, igual
que había hecho con Sofía, pero la curiosidad lo consumía. Quería saber hasta dónde podía llegar este poder. Así que, en los días siguientes, probó con pequeños deseos, que su tarea desapareciera misteriosamente, que su videojuego favorito funcionara aunque había dejado de hacerlo, e incluso que un árbol en el jardín creciera más rápido. Cada vez que deseaba algo, de alguna forma, sus deseos se cumplían. Sin embargo, cuanto más deseos pedía, más extraño se volvía el comportamiento de Salem. El gato ya no era tan tranquilo como antes. A menudo lo encontraba paseando inquieto por la casa, maullando de manera extraña y mirando a Tomás con una intensidad que no podía ignorar. Sofía, que había notado la actitud diferente de su hermano, decidió confrontarlo. «Tomás, ¿qué está pasando? Te he visto hablar con Salem y... no sé, hay algo raro en todo esto». Tomás, incapaz de seguir ocultándolo, le contó lo que había estado haciendo. «Sophie, creo que Salem puede cumplir deseos. Lo probé varias veces y siempre funciona. Pedí un balón nuevo, y al día siguiente apareció. Pero... últimamente la ha estado diferente». Sofía sintió un escalofrío. Esto era más de lo que esperaba. Si Salem tenía la capacidad de cumplir deseos, entonces, algo mucho más poderoso estaba ocurriendo. Pero también sabía que los deseos, especialmente aquellos que vienen de fuentes misteriosas, siempre tenían un precio. «Tomás, tienes que dejar de hacerlo», dijo Sofía, con seriedad. «No sabemos de dónde vienen esos poderes ni qué consecuencias pueden tener. Esto no es un juego». Pero Tomás, aunque asustado, se resistía a dejarlo. Era difícil renunciar a algo tan increíble. Sin embargo, esa misma noche, los dos hermanos descubrirían por qué jugar con lo desconocido podía ser peligroso. Mientras dormían, una tormenta violenta azotó la casa. Los truenos y relámpagos iluminaban la noche, y el viento hacía crujir las ventanas. De repente, Salem comenzó a maullar desesperadamente, despertando a Sofía y Tomás. Ambos corrieron al salón, donde el gato se encontraba arañando la puerta, como si intentara advertirles de algo. De repente, las luces parpadearon y una sombra oscura apareció en el umbral de la puerta, una figura que no pertenecía a nadie de la casa. Era alta y amorfa, y el aire a su alrededor parecía vibrar con una energía inquietante. Salem se erizó, lanzando un siseo profundo. Sofía y Tomás se miraron con horror. Algo había venido en busca de un pago. En el vecindario, todos conocían a doña Matilde, una mujer amargada y malintencionada que vivía a 2 casas de Sofía y Tomás. Era famosa por sus gritos constantes y sus discusiones sin fin con su esposo, que parecían resonar por todo el barrio. Siempre encontraba una razón para causar problemas, ya sea quejarse del ruido de los niños jugando, echar la culpa a los vecinos por cualquier cosa que saliera mal en su vida, o simplemente armar conflictos por cosas triviales. Pero lo que nadie esperaba era lo que hizo con Salem. Una tarde, mientras Sofía y Tomás estaban en casa, Salem, como siempre, exploraba el vecindario con esa elegancia felina que lo caracterizaba. Sofía lo veía desde la ventana cuando, de repente, vio cómo el gato se acercaba a la puerta de doña Matilde. No había malicia en su comportamiento, solo curiosidad. Pero en cuanto doña Matilde lo vio, su rostro se retorció de odio. Sin razón aparente, se acercó rápidamente al gato y, en un acto de crueldad, le dio una patada tan fuerte que Salem salió volando y cayó al suelo, maullando de dolor. Signo de exclamación abierta: «Largo de mi casa, maldito animal», gritó la mujer, furiosa. Sofía y Tomás corrieron hacia Salem, horrorizados al ver que cojeaba, incapaz de apoyar su patita en el suelo. Le había roto la pata. Tomás, lleno de furia, corrió hacia doña Matilde, pero Sofía lo detuvo antes de que se metiera en problemas. Signo de exclamación abierta, signo de interrogación abierta. «¿Cómo pudiste hacer eso?», gritó Sofía, tratando de contener las lágrimas. «Es solo un gato, no te ha hecho nada». Doña Matilde simplemente bufó, sin remordimiento alguno, y se metió de nuevo en su casa, cerrando la puerta de un portazo. A partir de ese día, su odio hacia el gato solo creció, y comenzó a hablar en el vecindario sobre cómo los gatos traían mala suerte y que Salem en particular era un mal presagio. Pero Sofía sabía que Salem no era un gato ordinario. Era mucho más, y aunque su exterior fuera el de un felino indefenso, algo en él guardaba una profunda conexión con su viejo amigo Arturo. La familia llevó a Salem al veterinario para que le atendieran la pata. Sin embargo, tras varias semanas de recuperación, notaron que Salem ya no era el mismo. El gato se volvía más distante, más inquieto, y, sobre todo, sus ojos parecían irradiar una ira contenida, una fuerza que Sofía no podía explicar. Una noche, Tomás, en un arranque de furia por lo que le había hecho doña Matilde, decidió hacer otro de sus deseos. Sabía que no debía,
que las cosas habían empezado a ponerse más oscuras desde que comenzó a desear, pero no podía evitarlo. Se acercó a Salem, quien estaba acurrucado en su cama, y le susurró al oído: «Deseo que doña Matilde pague por lo que te hizo. Quiero que sufra por su maldad». El ambiente en la habitación cambió de inmediato. El aire se volvió denso, y por un instante pareció que el tiempo se detenía. Salem levantó la cabeza lentamente y, en lugar de los ojos tranquilos de siempre, Tomás vio una intensidad oscura que lo hizo retroceder un paso. El gato no hizo ningún movimiento, pero Tomás supo que su deseo había sido escuchado. Al día siguiente, el barrio entero se enteró de lo que le había ocurrido a doña Matilde. La mujer, siempre altanera y conflictiva, había sufrido un accidente en su casa. Según se decía, había tropezado en las escaleras y se había roto la pierna. Ahora estaba confinada a su cama, gruñendo de dolor y frustración, incapaz de levantarse ni causar problemas como solía hacerlo. Para Tomás, aquello parecía una especie de justicia, pero Sofía, cuando escuchó la noticia, sintió un nudo en el estómago. «Hiciste otro deseo, ¿verdad?», le preguntó a Tomás, sin necesidad de que él le respondiera. Tomás, con la cabeza baja, asintió. No podía dejar que se saliera con la suya. Lo que le hizo a Salem fue horrible. Sofía comprendía la rabia de su hermano, pero también sabía que algo más estaba sucediendo. Los deseos no eran solo un regalo, había algo siniestro acechando detrás de ellos, algo que crecía con cada pedido. Y aunque doña Matilda había sido cruel, el poder de esos deseos no venía sin un precio. Esa misma noche, mientras Tomás dormía, Sofía escuchó ruidos extraños provenientes del pasillo. Cuando salió de su habitación, encontró a Salem de pie, observando la puerta de la casa con una inquietante calma. Fuera, bajo la luz tenue de la luna, una figura se movía en la oscuridad, acercándose lentamente hacia su hogar. Sofía sintió un escalofrío. El precio por los deseos de Tomás estaba a punto de cobrarse. Después de semanas de cuidados y esperanzas de que Salem se recuperara, la familia se sintió aliviada al ver que el gato comenzaba a moverse con más facilidad. Sin embargo, un día, Salem desapareció misteriosamente. Sofía y Tomás buscaron por toda la casa y el jardín, llamándolo con desesperación, pero no había rastro de él. La preocupación se transformó en miedo cuando la noche cayó sin que Salem regresara. Al día siguiente, mientras jugaban en el jardín, Sofía notó algo inusual cerca del arbusto donde solía jugar Salem. Se acercó lentamente y, al apartar las ramas, se encontró con una escena desgarradora. El cuerpo sin vida de Salem yacía ahí, con su hermoso pelaje ensangrentado y un rastro de heridas en su cuerpo. «No. No puede ser», gritó Sofía, cayendo de rodillas y envolviendo a su querido amigo en sus brazos, sintiendo el frío de su cuerpo. Tomás, al ver la escena, se llenó de furia y tristeza. Ambos hermanos sabían que esto no había sido un accidente. Salem había sido asesinado cruelmente, y las miradas acusadoras del vecindario apuntaban directamente a doña Matilde. La rabia ardía en el interior de Sofía, quien no podía soportar la idea de que la mujer que había causado tanto dolor en sus vidas hubiera llegado tan lejos. Signo de exclamación abierta. «Esto no puede quedar así», gritó Sofía, levantándose con determinación. «Vamos a confrontarla». Tomás, aún temblando de tristeza, asintió. Juntos se dirigieron a la casa de doña Matilde, sus corazones latiendo con furia y dolor. Al llegar, Sofía golpeó la puerta con fuerza, y después de unos momentos, doña Matilde apareció, con su habitual expresión de desdén. Signo de interrogación abierta. «¿Qué quieren, niños?», preguntó, sin esconder su desinterés. «Sabemos lo que hiciste», dijo Sofía, su voz temblando de rabia. «Mataste a Salem. No tenía la culpa de nada. Era solo un gato que estaba curándose y no te hacía daño». Doña Matilde se cruzó de brazos, sonriendo despectivamente. Signo de interrogación abierta. «¿Y qué si lo hice? Era un animal indeseable, y estaba cerca de mi casa otra vez. No puedo permitir que ese tipo de criaturas se acerquen a mí. No me importa lo que piensen ustedes». Sofía sintió que el fuego de su ira la consumía. «Cometiste un grave error al quitarle la vida. No sabes a quién has ofendido. No solo era un gato. Era parte de nuestra familia, y tú pagarás por esto». Tomás, con una valentía repentina, se unió a su hermana. «Vas a arrepentirte de esto. Salem no estaba solo. Su espíritu está con nosotros, y no dejaremos que te salgas con la tuya». Doña Matilde, al ver la determinación en los ojos de los niños, se echó a reír, pero su risa era nerviosa. Signo de interrogación abierta. «¿Qué pueden hacer ustedes? Son solo niños. No tienen idea de lo que han provocado». Mientras hablaba, algo oscuro parecía deslizarse en el aire. Sofía y Tomás sintieron que el ambiente se volvía pesado y tenso.
Era como si la atmósfera misma estuviera respondiendo a la furia de los niños. Signo de exclamación abierta. Salem no está muerto, gritó Sofía, sintiendo que su voz resonaba con un poder inesperado. Su espíritu se ha liberado, y traerá consecuencias para ti. De repente, un fuerte viento sopló a través del vecindario, haciendo que las puertas y ventanas de las casas a su alrededor temblaran. Doña Matilde, que hasta ese momento había estado burlándose de los niños, comenzó a mirar a su alrededor, claramente asustada. «¿Qué está pasando?», murmuró, retrocediendo un paso. Sofía y Tomás sintieron que algo cambiaba en el aire, como si el espíritu de Salem estuviera respondiendo a su llamado. Las luces comenzaron a parpadear y, en ese instante, el eco de un maullido resonó en el aire, llenando el ambiente de un poder inquietante. Doña Matilde, sintiendo el poder de lo sobrenatural, dio un paso atrás, asustada. «No. No puede ser. No me hagas esto. Tú elegiste este camino», dijo Sofía con firmeza. «Tú provocaste esto». La mujer, ahora visiblemente aterrorizada, intentó cerrar la puerta, pero el viento la empujó, haciendo que se abriera de golpe. Sofía y Tomás se encontraron rodeados de una luz brillante y una aura de poder que parecía emanar de su querido gato. En ese momento, comprendieron que la muerte de Salem no había sido en vano. Su espíritu estaba ahí, listo para proteger a quienes realmente lo amaban, y era posible que la justicia, finalmente se sirviera. Mientras el viento aullaba y la luz brillaba intensamente, Sofía sintió una conexión profunda con Salem. Era como si su espíritu estuviera presente, listo para actuar. Signo de exclamación abierta. «Salem, estamos contigo», gritó Sofía, su voz resonando con la fuerza de su determinación. «Haz que sienta el peso de sus acciones». La mirada de doña Matilde se tornó de burla a terror. A medida que la luz brillaba más intensamente, la figura de un gato negro, con ojos amarillos brillantes, comenzó a materializarse ante ellos. Era Salem, o al menos su esencia, y su presencia llenó el aire de una energía poderosa y temible. «Cuidado, Matilde», advirtió Tomás, su voz firme. «Salem viene a cobrar venganza». La mujer, ya temblando de miedo, retrocedió hacia la pared, buscando una salida, pero no había dónde escapar. La esencia de Salem se cernía sobre ella, y los niños sintieron que la energía del gato empezaba a manifestarse en el entorno. Las luces parpadeaban frenéticamente y los objetos en la casa temblaban, como si estuvieran respondiendo a la ira acumulada por la crueldad de doña Matilde. «No, por favor, no me hagas esto», suplicó doña Matilde, su voz entrecortada. «Era solo un gato. No tengo nada que ver con esto». «No entiendes», dijo Sofía, su voz grave y decidida. «No fue solo un gato para nosotros. Era parte de nuestra familia. Y tu maldad ha tenido consecuencias. Salem no se detendrá hasta que pagues por lo que hiciste». En ese momento, el aire se volvió gélido, y los vientos comenzaron a levantar objetos del suelo. Un jarrón se rompió en el suelo, y la puerta de la casa se cerró violentamente. La casa misma parecía estar contra Matilde, como si la energía de Salem la estuviera atrapando. De repente, la figura del gato negro se convirtió en un destello, transformándose en una sombra que rodeaba a doña Matilde, acechándola con cada paso que daba. La mujer gritó, pero su voz se apagó ante el poder que la envolvía. Signo de exclamación abierta. «No puedo soportarlo», gritó, mientras caía de rodillas. Lo siento mucho». La esencia de Salem, al escuchar su súplica, se detuvo momentáneamente. Sofía y Tomás, sintiendo una mezcla de compasión y justicia, se acercaron a doña Matilde. Signo de interrogación abierta. «¿Te arrepientes de lo que hiciste?», preguntó Sofía, mirando a la mujer con intensidad. «Sí», susurró Matilde, entre sollozos. «No sabía que un simple gato podía tener tanto poder. Prometo no volver a hacer daño a ningún ser vivo. Estoy aterrorizada». El espíritu de Salem pareció vacilar ante sus palabras, pero la ira de su muerte aún resonaba en el aire. La mujer había causado demasiado sufrimiento. Tomás, sintiendo la desesperación de su hermana, tomó una decisión. «Si realmente te arrepientes, entonces debes hacer algo por Salem. Debes honrar su memoria y ayudar a los animales abandonados. Solo entonces podrás liberar tu alma de esta oscuridad». Doña Matilde levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. «Lo haré. Lo prometo. Haré lo que sea necesario para enmendar mis errores». Poco a poco, la figura del gato negro comenzó a desvanecerse, y la luz en la habitación se suavizó. Sofía sintió un alivio, como si el espíritu de Salem estuviera encontrando paz. «No olvides tu promesa», dijo Tomás con firmeza. «Porque si vuelves a hacer daño, Salem regresará». Doña Matilde asintió, aún temblando. Mientras la tensión se disipaba,
Los niños supieron que su querido Salem había encontrado su descanso, pero también comprendieron que el cambio en doña Matilde no sería fácil. La mujer tendría que luchar con su propia maldad y aprender a ser mejor. Con el tiempo, el vecindario se transformó. Doña Matilde, cumpliendo su promesa, comenzó a cuidar a los gatos y otros animales abandonados, convirtiéndose en una defensora de su bienestar. Aunque su camino hacia la redención fue largo y lleno de desafíos, la familia de Sofía y Tomás encontró consuelo al saber que el espíritu de Salem seguía presente, guiando y protegiendo a quienes realmente lo necesitaban. A través de su dolor y pérdida, los hermanos aprendieron que la compasión y la bondad podían surgir incluso de las circunstancias más oscuras, y que el amor nunca muere realmente, a veces, simplemente se transforma. Después de varias semanas de haber prometido cuidar de los animales y tratar de cambiar, doña Matilde comenzó a notar algo extraño en su piel. Al principio, pensó que era solo una irritación, algo que podría solucionar fácilmente con una crema o un tratamiento. Pero a medida que pasaban los días, la situación empeoró. Su piel se volvió roja y escamosa, y pequeñas llagas comenzaron a aparecer en su rostro. A medida que las semanas avanzaban, el daño se hizo más evidente, desfigurando su rostro. Para alguien tan vanidosa como ella, que había valorado su apariencia por encima de todo, esto era un golpe devastador. No, 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 gritó doña Matilde un día, al verse en el espejo. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras observaba cómo su belleza se desvanecía. Esto no puede estar pasando. La noticia de su enfermedad se extendió rápidamente por el vecindario, y los vecinos comenzaron a murmurar. Muchos sintieron una mezcla de compasión y justicia, recordando el sufrimiento que había causado a sus animales y al mismo Salem. Sin embargo, Sofía y Tomás no podían evitar sentir un poco de tristeza por la mujer. Aunque había hecho cosas terribles, ahora estaba sufriendo de una manera que ni ellos desearían. ¿Por qué le está pasando esto?, se preguntó Sofía, mirando a su hermano con preocupación. Quizás sea una señal de que debe cambiar realmente, de que necesita redimirse de alguna manera. Tomás asintió. Tal vez si encuentra una manera de ayudar a los demás de verdad, su carga podría aligerarse. Pero también podría ser un recordatorio de lo que le ocurrió a Salem. Mientras doña Matilde luchaba con su enfermedad, los gatos y otros animales abandonados comenzaron a acercarse a su casa. En lugar de asustarse, como solía hacer, comenzó a alimentarlos y a cuidar de ellos, encontrando una extraña conexión con aquellos seres a quienes había maltratado en el pasado. Sin embargo, a medida que su rostro se desfiguraba, su mente también comenzaba a cambiar. La vanidad que la había definido durante años se convirtió en una fuente de vergüenza y dolor. Con cada día que pasaba, se sentía más aislada, y la gente del vecindario, que una vez la temía, comenzó a distanciarse de ella. Una tarde, mientras doña Matilde alimentaba a un grupo de gatos que había comenzado a cuidar, sintió que alguien la observaba. Se dio vuelta y vio a Sofía y Tomás de pie en su jardín, con una expresión de comprensión en sus rostros. Signo de interrogación abierta. ¿Cómo estás, doña Matilde?, preguntó Sofía, su voz suave. La mujer, sintiendo la vergüenza y la tristeza acumulándose, no pudo evitar sollozar. No sé qué hacer. Estoy sufriendo, y creo que esto es lo que merezco. Tomás se acercó un poco más, decidido a ofrecer una mano amiga. Quizás haya una manera de revertir esto. Si realmente deseas cambiar, puedes empezar ayudando a los animales de verdad. No solo alimentarles, sino encontrarles hogares y asegurarte de que estén bien cuidados. Doña Matilde miró a los hermanos, con los ojos llenos de lágrimas. Lo intentaré. Quiero enmendar mis errores, pero no sé cómo. Podemos ayudarte, dijo Sofía, con una sonrisa alentadora. Podemos trabajar juntos. Si te unes a nosotros en la comunidad, podemos encontrar una manera de cuidar de estos animales y de mejorar tu vida. A medida que los días pasaban, doña Matilde comenzó a participar en actividades comunitarias, ayudando a cuidar de los animales y aprendiendo sobre su bienestar. Aunque su rostro seguía desfigurado, su corazón comenzó a cambiar. La compasión que antes había ignorado comenzó a florecer, y poco a poco, la gente del vecindario comenzó a mirarla de manera diferente. La lucha de doña Matilde no fue fácil. Se enfrentó a su propia vanidad y a la vergüenza de su pasado. Sin embargo, cada pequeño gesto de bondad hacia los animales y cada sonrisa sincera que recibía de los vecinos la ayudó a encontrar un nuevo propósito en su vida. Con el tiempo, su piel comenzó a mejorar, aunque las cicatrices de su pasado aún permanecían. Aunque su apariencia nunca volvería a ser la misma, había aprendido que la verdadera belleza provenía de un corazón transformado y lleno de amor. Así, el espíritu de Salem se convirtió en un símbolo de redención y esperanza,
recordando a todos que incluso en las circunstancias más oscuras, la bondad podía triunfar y que la compasión podía sanar incluso las heridas más profundas. Una tarde, tras una acalorada discusión con su esposo, doña Matilde salió de su casa, frustrada y llena de emociones encontradas. Había luchado con su enfermedad y la necesidad de cambiar, pero la presión y el peso de su pasado aún la seguían atormentando. Sin darse cuenta de su entorno, comenzó a caminar sin rumbo fijo, perdida en sus pensamientos. Mientras tanto, en una calle cercana, un camión de carga se aproximaba a gran velocidad. El conductor, distraído y con poco tiempo para reaccionar, no pudo evitar el impacto. El estruendo fue brutal, y los gritos de los testigos resonaron por toda la calle. Doña Matilde, quien había estado luchando por encontrar redención, fue arrollada por el camión, y a pesar de los esfuerzos de los paramédicos, no sobrevivió al accidente. La noticia de su muerte se esparció rápidamente por el vecindario, y muchos sintieron una mezcla de tristeza y asombro. Sofía y Tomás, al enterarse de lo ocurrido, se sintieron abrumados. Habían comenzado a ver un cambio en ella, y aunque su camino hacia la redención había sido incierto, había luchado por hacer el bien. No puedo creer que esto haya pasado, dijo Sofía, mientras trataba de contener las lágrimas. Era una mujer complicada, pero al final parecía que quería cambiar, respondió Tomás, sintiendo una tristeza profunda por la pérdida. El día del funeral, muchos de los vecinos asistieron, algunos para rendir homenaje y otros para mostrar su apoyo a la familia de Matilde. La comunidad, que había temido a la mujer por años, ahora se unía para recordar lo que había sido y lo que pudo haber llegado a ser. Durante la ceremonia, Sofía tomó la palabra. A pesar de sus sentimientos contradictorios, sabía que debía decir algo. Doña Matilde hizo cosas malas en el pasado, pero también mostró que podía cambiar. Todos luchamos con nuestras propias sombras. Quizás, en su memoria, podamos encontrar la manera de seguir adelante y honrar su intento de redimirse ayudando a los animales y a los demás en la comunidad, dijo, su voz resonando en la sala llena de gente. Los asistentes escucharon en silencio, algunos asintiendo con la cabeza, recordando cómo la mujer había comenzado a ayudar a los gatos abandonados y a intentar mejorar su vida. Después del funeral, Sofía y Tomás decidieron que era momento de actuar. En honor a doña Matilde, propusieron un proyecto comunitario para cuidar de los animales y buscarles hogares. Aunque la mujer había cometido errores, su intento de redención merecía ser recordado y continuado. Con el apoyo de los vecinos, comenzaron a recolectar donaciones, a construir un refugio para los animales y a organizar eventos para educar a la comunidad sobre la importancia del bienestar animal. La familia de doña Matilde, aunque afectada por su pérdida, también se unió a la causa, buscando redimirse a través de la bondad. Así, la vida de doña Matilde, aunque trágicamente corta, dejó una huella significativa en el vecindario. Su historia se convirtió en un recordatorio de que el cambio es posible, y que la compasión puede surgir incluso en los momentos más oscuros. La noche del trágico accidente, mientras la familia de doña Matilde enfrentaba la devastadora pérdida, Sofía se encontraba en su habitación, profundamente dormida. En su sueño, sintió una suave brisa que acariciaba su rostro, y un leve sonido, como el suave ronroneo de un gato, la despertó. Abrió los ojos lentamente, y ahí, al pie de su cama, estaba Salem. El gato negro, con sus ojos amarillos y brillantes, parecía más etéreo que nunca. Su cuerpo lucía suave y casi transparente, como si el tiempo no lo hubiera tocado. Sofía se sentó de un salto, confundida y sorprendida. Signo de interrogación abierta. Salem. Susurró, casi en un tono de incredulidad. El gato avanzó hacia ella, y a medida que se acercaba, Sofía sintió una oleada de calma y amor que la envolvía. Era como si su presencia iluminara la habitación, disipando cualquier tristeza que pudiera sentir. Salem se acomodó en su regazo, ronroneando suavemente, y en ese momento, Sofía comprendió que era su espíritu quien había regresado. Signo de interrogación abierta. ¿Viniste a despedirte?, preguntó, sintiendo las lágrimas brotar de sus ojos. Su corazón se llenó de una mezcla de tristeza y gratitud. Aunque había perdido a Salem, sabía que su amor por él nunca se desvanecería. El gato, como si entendiera su pregunta, levantó su pata y la movió suavemente, como una caricia, y luego se dirigió hacia la ventana. Sofía lo siguió con la mirada, sintiendo que el momento era agridulce. El espíritu de Salem había regresado para brindarle consuelo en una noche tan oscura. Finalmente, Salem se detuvo en la ventana, mirando hacia el cielo, estrellado. En ese instante, Sofía entendió que su querido amigo había encontrado la paz. Con una última mirada hacia ella, el gato saltó por la ventana, su figura desvaneciéndose en la oscuridad de la noche. Te extrañaré, Salem, susurró Sofía, su corazón pesado,
pero al mismo tiempo reconfortado. Sabía que su espíritu siempre estaría con ella, guiándola y cuidándola, incluso en su ausencia física. A la mañana siguiente, cuando se enteró del accidente, sintió que su corazón se rompía nuevamente. Pero al recordar la visita de Salem, encontró un rayo de luz en medio de su dolor. La conexión que había tenido con su amigo no había terminado, él estaba ahí, velando por ella y por todos aquellos que habían querido cambiar. Con el tiempo, Sofía y Tomás trabajaron arduamente en el refugio para animales, dedicando su esfuerzo en honor a doña Matilde y a la memoria de Salem. Cada gato que rescataban, cada vida que salvaban, se sentía como un homenaje a su querido amigo. A través de la tristeza, habían encontrado un propósito que les daba esperanza y les permitía seguir adelante. Y así, el legado de Salem vivió a través de ellos. Aunque su cuerpo ya no estaba presente, su espíritu se mantenía vivo en cada rincón del refugio, recordando a todos que el amor y la compasión siempre triunfan sobre la oscuridad.